lugares. Gloria al Señor. Muchas gracias al Señor que nos da la vida, nos da la fuerza de estar aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que los que confían en Jehová son como el monte que no se mueve, ¿verdad? Sino que permanece para siempre. Así es la misericordia de Dios, permanece para siempre. A forma de tiempo especial, yo voy a anunciarles que queremos reunirnos con los caballeros hoy, 2 minutos. La última vez salimos bastante apurados y como 3 vinieron. Entonces, quiero pedirles hoy que no le den para allá, sino que vengan, hablamos. Si nos reunimos luego, salimos luego, ¿verdad? Los templos van a estar buenos, pero los hermanos no esperan. Bendito sea Dios. Vamos a dar tiempo el pastor, no sé si quiere hablar, y yo, ¿okay? Amén. Vamos a dar tiempo todo directamente al hermano Fidel Guzmán. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí gozamos con la palabra, hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Una vez, ¿verdad? Es un privilegio compartir con ustedes. Dijo uno de los cantautores de los 80, 70, quizás, yo soy más necio que un novio enamorado, dice, porque no me sacan. Aunque me digan que no, yo siempre estoy. El domingo pasado estuve con ustedes, con un privilegio compartir la palabra de Dios. Y ahora estoy aquí también por la voluntad de Dios, y por la voluntad del pastor. De verdad, sinceramente yo me regocijo con ustedes mucho en la presencia de Dios. Nomás que yo venía un poquito más rejuvenecido el domingo pasado y vengo un poco más cansado, ustedes me notan, pero el anhelo de mi corazón es servirle al Señor siempre. Siento más fuerza cuando mi esposa está a mi lado y ahora está a mi lado, siempre ella me lleva. Y es una bendición, de verdad es una bendición, hermanos y hermanas. Estoy aquí sin ningún compromiso. Ustedes me bendijeron la semana pasada, me bendijeron mucho. Entonces no sientan ustedes compromiso de ofrendas para mí. Sinceramente se los digo, estoy aquí por amor al Señor, a la obra de Dios. Yo puedo compartir con ustedes donde quiera que voy, predicando el Evangelio Santo de Jesucristo. Humanamente no le podemos poner ningún valor, solo que la salvación vale la sangre de Jesucristo. Sé que aquí hay almas que no han conocido de Dios. Yo les invito que esta gloriosa mañana puedan venir al pleno conocimiento de la salvación de Cristo Jesús el Señor. Y lo que quería aclarar, no se sienta la iglesia con compromiso conmigo. Estoy aquí es un privilegio servir al Señor, amén. Así que no quiero que estén anunciando después que ofrendas para no, ¿verdad? No. En ningún momento. La bendición se queda con ustedes y se va conmigo también. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Nomás les ruego sus oraciones, porque también yo quiero predicar en la tarde en la iglesia del campo, ¿verdad? Y sí, un poco cansado por la situación de la gripe. Si no pueden usar este micrófono, después no hay que quedar más hundido este micrófono aquí, ¿verdad? Si quieren usar otro, lo usan. Pero sé que estoy usando la última parte del culto casi, ¿verdad? Porque no vayan a ser pues estas cosas de la gripe. Son gripes normales que siempre llegan una vez al año o a los 2 años. Pero bueno, a veces llegan fuertes y a veces llegan suaves. Entonces, algunos cuerpos quizás están un poco menos fortalecidos para resistirlo. Bueno, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Muy bien, ¿estamos contentos? ¿Quieren oír palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. Voy a hablarles de la comunión en la iglesia. Hoy no les voy a hablar del cristiano y del dinero. El domingo pasado fue eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El domingo
pasado hablamos del cristiano y el dinero. Hoy vamos, porque ustedes pueden decir, el pastor va a venir a hablar de dinero otra vez, porque dijo que el contenido que traía aquel día era para 4 conferencias de 45 minutos cada uno. ¿Se acuerdan que yo dije eso? Entonces algunos dijeron, ay Dios mío, y casi estuve 2 horas quizás, pero hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de la comunión en la iglesia. Vamos a un pasaje maravilloso. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo, de hecho el mensaje está basado en la iglesia apostólica. 2 Corintios 13, verso 11 al 14. 2 Corintios, capítulo 13, de hecho el último capítulo. Dios siga bendiciendo al pastor Raúl Pacheco, a su esposa Consuelo, en estos tiempos difíciles que el pastor está pasando de su salud. Gracias al Señor, Dios le da consuelo, ¿verdad? Amén. Sí. El Espíritu Santo también, amén, el gran consolador. Amén. Dios bendiga a Stephanie, gloria al Señor. Es un equipo de trabajo en la iglesia. A todos los líderes y a todos ustedes, hermanos. Lo tenemos, ¿verdad? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 11, la finalización, la salutación final. Por lo demás, hermanos, tenemos perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Digamos una breve palabra de oración. Padre Celestial, muchas gracias por este tan glorioso momento que nos das una vez más. Y poder atender el consejo de tu palabra divina, santa y gloriosa. Palabra que a nosotros nos edifica, nos inspira, nos consuela, nos exhorta, nos ayuda, nos redarguye. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una espada de 2 filos, que parte hasta penetrar todo, Señor, lo más tierno, lo más sensible de la vida del ser humano. Bendice este pueblo que está atento ya en su respectivo lugar y con sus oídos atentos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede acomodarse en su respectivo lugar. Vamos a pedir que algunos hermanos quizás llevando a los niños y los adultos estemos atentos, hermanos, para reverenciar, escuchar la palabra de Dios y ser edificados. Este es un aspecto, la comunión en la iglesia es un aspecto importantísimo dentro de la congregación. Toda la iglesia en sí integrada. La iglesia de Jesucristo está integrada en todas las dimensiones del mundo. Todo lo que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, somos la iglesia del Señor. Pero aparte de eso, estamos diseminados por partes, por células, por grupos, y venimos a integrar una sola iglesia. Pero los que nos congregamos bajo un techo y nos administramos nosotros por la gracia del Espíritu Santo, y Dios nos provee instalaciones para estar en la casa de Dios, también somos la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia es la casa de oración, o sea, el templo, la casa donde nos congregamos. La iglesia la formamos cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia es una comunidad de personas, una hermandad, es una confraternidad, es una congregación. La iglesia es una asamblea de personas. La iglesia es la familia de la fe. Entonces, etimológicamente, la palabra iglesia proviene de un término griego que significa los llamados de afuera. O sea, nosotros hemos venido de afuera por la misericordia de Dios. Dice Pedro que antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios.
Se gozan por ser pueblo de Dios. Ya hemos venido a integrar una congregación que es divina y humana a la vez. En esta sociedad hay agrupaciones, hay sociedades, pero son humanas, como algunas corporaciones de negocio o qué sé yo, de núcleos en la sociedad, pero la iglesia de Jesucristo es aparte de eso. Sí somos un núcleo, sí somos una agrupación, somos una comunidad, pero es una comunidad divina y humana. Divina, ¿por qué? Porque la iglesia no le pertenece a ningún ser humano, a ninguna institución de gobierno. La iglesia le pertenece a Dios. Me gusta cuando Pablo comienza las salutaciones en la carta a los Corintios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, tanto en la primera como en la segunda carta. Entonces, porque la iglesia no es solo humana, la iglesia es divina, porque el dueño de la iglesia, el que es la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente así lo dice, y que nosotros somos el cuerpo y miembros particularmente los unos a los otros. Así que gocémonos, porque nuestro capitán es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra fe no está fundada en conocimiento humano. Esta institución divina está dirigida exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido llamados de afuera para venir a formar parte de esta agrupación, que no somos solo los que estamos aquí. Esta es una partecita, es una cosa muy minuciosa, es una molécula de lo que en sí la iglesia del Señor. Déjeme decirle algo, hermano. La iglesia de Cristo, no vaya a creer usted que es pequeña. La iglesia del Señor es grande. El enemigo es que ha dicho que la iglesia del Señor son, porque muchos llamados y pocos los escogidos, pero el Señor viene escogiendo desde tiempos antiguos, tiene un remanente, y un día vamos a estar reunidos en su presencia, alabando y glorificando su nombre, porque es el grupo que llevamos. Estamos agradecidos por haber sido llamados de afuera, de la oscuridad, de las tinieblas, del mundo perverso en estos tiempos, y llamados a su divina gracia. La iglesia, aparte de ser llamada a los de afuera, la iglesia tiene fundamentos relevantes que le hacen mantenerse y desarrollarse. Tomaremos en esta mañana como modelo la iglesia apostólica, la iglesia del siglo I. Una iglesia que tiene una enseñanza fundamental para estos tiempos. Han pasado siglo tras siglo tras siglo, y la iglesia de Cristo permanece porque está fundada en la roca que es el mismo Señor. Han venido embates, han venido turbiones fuertes, pero no la han podido desvanecer porque está fundada en la roca. Y yo admiro a cada uno de ustedes que firmemente se fundan en la roca. Su fundamento es Cristo Jesús el Señor. El fundamento de cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia, no estamos fundados en conocimiento humano, en fortaleza humana. Estamos fundados en Cristo Jesús, mirando el blanco que Él es perfecto. Gloria al Señor. Entonces, pero a través de esta breve exposición de la palabra, quiero mostrarles algunos 3 fundamentos que hacen desarrollarse y mantener firmes a una congregación. El primer gran fundamento, sin duda, es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia está muerta. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no vive. Sin el Espíritu Santo, todo lo que hagamos es pura otra cosa, ruido. Con el Espíritu Santo somos más que vencedores. Con el Espíritu Santo saltaremos los muros.
victoria en victoria, lo que hizo que la iglesia del siglo I, la iglesia apostólica, se desarrollara y se mantuviera siempre a la vanguardia en medio de todo problema, era el poder del Espíritu Santo. Era la guianza del Espíritu que conducía a la victoria, a la fortaleza de la iglesia. Cristo se va, pero Él dice: quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vemos que es el poder del Espíritu Santo. Mire, hermana y hermano, nosotros no solo debemos de tener como invitado al Espíritu Santo, porque el invitado viene y se va. Yo vine el domingo, me fui y ahora estoy aquí, me voy, pero y no sigo estando con ustedes. El Espíritu Santo no es un invitado. El Espíritu Santo ha venido para quedarse, para morar en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo es el agente que mueve a las personas, es el agente, es el motivador, es el que mueve a la gente a adorar, a servir, a obedecer. Nosotros los pastores instamos, exhortamos, pedimos a Dios sabiduría para motivar al pueblo, y a veces si el corazón está duro, si la persona no le abre su corazón al Espíritu Santo, la persona sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Hay tanto dogmatismo en estos tiempos en las congregaciones que cada quien quiere hacer lo que él quiere y no lo que el Espíritu Santo dice. Por eso me gustan los mensajes a las iglesias del Asia Menor que dice que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que abrirle el corazón al Espíritu Santo y que ya no vivamos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Iglesia de Cristo Jesús, demos lugar a la presencia de la divinidad, de la tercera persona, de la deidad divina, para que se entronice en el corazón de nuestra vida, y todo va a ser una ascendencia hacia la presencia del Señor. Es de la gente que nos mueve a servir, es de la gente que nos mueve a obedecer, es de la gente que nos mueve para que nosotros seamos capacitados y cada día desarrollemos la vida espiritual que el Señor nos ha encomendado. Tenemos en la iglesia una familia, exclusivamente una pareja que este año ha venido de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Ellos, hastiados de tanto dogmatismo del hombre, de tanta enseñanza hueca, como dice la palabra, ellos pudieron conocer y comprender, y un día pasando por la calle vieron el rótulo de la iglesia y la ven. Ellos llaman, la señora más que todo llama y llegan a la iglesia, están ahí, les estamos discipulando. Una señora que tiene un gran conocimiento y hace preguntas tremendas, pero nosotros le decimos que eso es un principio de irse desarrollando en la gracia de nuestro Señor. Cuando hay hambre y sed de la palabra de nuestro Señor. Esto no debe de faltar en la iglesia. La iglesia debe estar atenta. Hoy hay culto, vámonos para la iglesia a alabar el nombre de Dios. Vamos a la oración, vamos a la célula, vamos al grupo de crecimiento. Este debe de ser cuando el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas. Que quien predica, que quien canta, que quien sirve, que es lo otro. Usted no se fije, usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cultívese allá para que venga a darle culto al Señor aquí. El Espíritu Santo da poder para resistir los problemas que afrenta, sí, hermana y hermano. Porque la iglesia, en la comunión que tiene, afronta dificultades. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice el apóstol Pablo. Y todo ser humano cristiano, y por más que se consagre al Señor, no está exento de los problemas que hay en la vida. Problemas
pone serio, que se le viene el cerro encima a uno, se le viene todo encima, que parece que el turbión lo va a arrastrar, pero el Espíritu Santo está allí para guardarle. Yo recuerdo antes cuando venían las crecientes en los ríos y mi mamá decía, te perdió la gallina con todos los pollitos y se la llevó el río, esa gran creciente. Allá estaba la gallina con todos sus pollitos debajo de sus alas en una pequeña islita que había quedado. Cuando mi mamá decía, vayan a ver si tal vez la hayan a la gallina con los pollos, allá estaba. Y qué lindo que el Señor dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo tus alas y no quisiste? Oh, tenemos la sombra del omnipotente Dios a través del Espíritu Santo que nos está arropando, iglesia, nos está cubriendo, nos está guardando de los turbiones que vienen en esta vida, que de manera también la iglesia es azotada, la iglesia es afrontada, y a veces no son de afuera, a veces son de adentro, los turbiones que se levantan, las erupciones que se levantan, pero como el agente que mueve a la iglesia es el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos da poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es algo muy maravilloso. Mire, la iglesia apostólica, que usted mismo a la luz de la palabra es testigo, que ellos tuvieron graves problemas, terribles problemas. Uno de ellos fue, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ya la iglesia se había expandido, ya la iglesia se había desarrollado, tenía su fundamento, Cristo, y las misiones eran ya un hecho allá afuera, hasta en las regiones gentiles. Y como siempre hay veces que uno trae conceptos que viene arrastrando desde allá afuera y desde tiempos antiguos, los judíos conversos con los gentiles parecía que no tenían una buena comunicación por la sencilla razón de la lamentada circuncisión. Y entonces Pablo, el gran misionero, con sus compañeros allá en las regiones de Antioquía, había tenido ciertas dificultades de aquellos gentiles que se habían convertido y que no se habían circuncidado, y todo un debate, de manera que se efectúa el primer concilio en la iglesia de Jerusalén. Ustedes ven toda la nota del capítulo número 15 del libro de los Hechos, es toda una convocación para deliberar un asunto delicado. Imagínese usted, yo me pongo a pensar que si eso no pasa, si el Espíritu Santo no trabaja maravillosamente allí en ese concilio, ¿cómo estuviéramos nosotros, la iglesia gentil? Que hemos creído en el Señor Jesucristo. Quizás nos tuviéramos que circuncidar. No sé cómo estuviéramos, pero qué interesante. Usted ve toda la nota, pero le invito que vaya a escudriñar esa nota y cómo el Espíritu Santo obra en la congregación, dirigiendo a un hombre para hacer una propuesta sabia, inspirada por el Espíritu Santo, el cual obró en todo, que no se les impusiera más de 4 o 3 cosas que están allí: ahogado, fornicación, comer cosas sacrificadas a los ídolos, y nada más. No se les mencionó el asunto de la circuncisión, y eso bastó, eso sirvió para no imponer una ordenanza que ni era costumbre bíblica del Nuevo Testamento en las regiones de los gentiles, sino prácticas del antiguo tiempo en Moisés. Entonces el Espíritu Santo obró, los apóstoles hacen una carta, es enviada esa carta, y por todas las regiones allá donde Pablo había predicado, ya no se mencionó más el asunto. La obra, ¿quién la hizo? La hizo el Espíritu Santo.
Es muy lindo cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje. En medio de los problemas, nosotros cuando tenemos el problema, caminamos de aquí para allá, que opinamos, que esto y lo otro, pero no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Este asunto de la iglesia es un gran ejemplo. Otro ejemplo maravilloso, las lecturas son más breves y por eso voy a dar algunas lecturas. Capítulo número 4, verso 23, dice la palabra del Señor del libro de los Hechos, hasta el 31, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esto es en Jerusalén, cómo habían intimidado o amenazado a los apóstoles para que dejasen de predicar a Cristo. Ustedes saben que habían judíos celosos, estaban los gobernantes, Anás, Caifás y todo lo de la casa de Alejandro. Toda esta gente estaba en oposición, lo mismo que le habían opuesto al ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánime a Dios y dijeron: soberano Dios Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué te amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Te reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a la palabra de Dios? Un testimonio viviente, hermano. Oh, qué bueno, que en medio del problema de oración, en medio del problema en comunión con los hermanos, orando juntos al Señor. Este fundamento es valioso. El Espíritu Santo no debe de estar fuera de la iglesia, el Espíritu Santo debe estar en la iglesia, trabajando intensamente para así llevar el fruto al Señor correspondiente. En el capítulo 5, versos 41 y 42, allí mismo dice la palabra del Señor de este libro de los Hechos, del 41 y 42, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padeceros afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, en medio del problema, estaba haciendo a la iglesia una iglesia resistente, una iglesia vivaz, una iglesia de comunión, una iglesia consolidada, una iglesia en desarrollo, porque esto impactaba como testimonio a la gente de la sociedad que no había conocido de Dios. La afrenta por el Señor. La iglesia de Jesucristo en el siglo I, la iglesia apostólica sufrió afrenta dura, encarcelamiento, no solo burlas como nosotros hoy. Compare usted encarcelamiento y asesinatos por causa del evangelio con ahora que lo más que podemos sufrir nosotros es una pequeña burla. Compare usted la gran distancia que puede haber. Y en aquel tiempo esas amenazas eran de los gobernantes, eran de los celosos en la religión, para detener el avance, el desarrollo, la comunión de la iglesia. Pero como el Espíritu Santo es la gente que mueve, que da poder, que ayuda, en medio del problema, la iglesia sigue adelante.
Individualmente, así, las iglesias que estamos diseminadas en cada lugar reciben embates del enemigo, problemas del enemigo. Pero una vez el Espíritu Santo esté allí, puede hacer que suframos heridos, caídos en el combate, pero la iglesia va a permanecer porque la iglesia la mueve el poder del Espíritu Santo. Y es importante que el Espíritu Santo opere en el corazón de la iglesia cuando nos da la resistencia ante el problema, cuando estamos en la comunión, es que estemos llenos de gozo. Me gusta el capítulo 13, denle un poquito de vuelta a sus paginitas, ahí Hechos, estoy siempre en los Hechos. El capítulo 13, verso 52, el último verso de ese capítulo dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y no piense usted porque tenían comida, porque tenían libertad de culto, no. Ellos estaban llenos de gozo porque se les había tomado en cuenta de ser dignos de sufrir por causa de su Señor. Ahora, qué bonito aquí cuando dice que estaban llenos, diga conmigo, llenos. No vasillito, ¿verdad? Como dice el salmista, mi copa rebosa, mi copa está llena, se desparrama. Aquí dice, estaban llenos de gozo. ¿Hay gozo en la iglesia? Hay alabanza a Dios, hay adoración a Dios, hay gloria, hay amenes, hay aleluya en la iglesia. Y muchas veces llegamos arrastrando los zapatos que ya no podemos. Y no decimos, alcemos las manos al cielo, hermano, y las bajamos más. Como dice la palabra, las rodillas paralizadas, las rodillas endebles, hay que fortalecer. Este poder no es nuestro, este es poder del Espíritu Santo. Algún corazón habrá venido esta mañana quebrantado aquí por un problema, pero déjeme decirle, el poder del Espíritu Santo está aquí para darte gozo, para llenarte del Espíritu Santo y decirte, no temas, yo estoy contigo, yo soy Jehová, que te sostiene de la mano derecha. Porque es que los problemas están a la vuelta de la esquina, los problemas son patentes hoy. Pero esta iglesia, los discípulos, note usted que no eran ni los líderes, porque los líderes que acaban de estar siendo amenazados, pero ellos comparten con la comunidad de fe, con la familia. Y entonces ellos se llenan de gozo y se llenan del Espíritu Santo. Y todo era el problema porque la difusión del Evangelio en las regiones gentiles. Esto es impresionante, iglesia de Jesucristo, esta mañana. Mire, cuando hay comunión, oramos los unos con los otros, nos fortalecemos. Como dije al principio, somos llamados de fuera, somos la familia de la fe, aquí nos confortamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es maravilloso. El salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista no podía ir, David no podía ir, estaba como excluido, pero ahora él invita, ahora todos tenemos acceso a venir a la casa del Señor y alegrarnos los unos a los otros, recibir gozo de parte del Señor, hermanas y hermanos. Qué importante es esto, que en medio del problema tengamos gozo y llenos de gozo y nos llenemos del Espíritu Santo. Eso es una base importante. Voy a pasar a otro gran fundamento. El segundo fundamento que hace desarrollar y mantener a una iglesia es la comunión de los hermanos. El Espíritu Santo está obrando en la iglesia como primer gran fundamento, pero el Espíritu Santo
Va a ministrar y va a decir, mira la que tiene al lado, mira el que tiene a su lado, mira el que tiene delante, el que tiene atrás. Es su hermano. Es su familia de la fe. Pertenecen a la misma casa, a la misma congregación. Y hay que confraternizarse, y hay que juntarse, y hay que abrazarse los unos a los otros, porque somos la familia del Señor. Esto hizo que la iglesia del siglo I impactara con su testimonio a la gente no cristiana. El concepto de la comunión es la unión espiritual entre los miembros de la iglesia, aquí en la tierra. Hay otras agrupaciones religiosas que dicen que no solo en esta tierra, sino que o en el purgatorio también, o en el cielo también, o allá también, pero yo me quedo corto con porque eso ya es otro sentido muy afuera de la Biblia. Lo que yo encuentro a través de la enseñanza apostólica es que los hermanos miembros de la iglesia estaban en comunión, aquí en la tierra. Y que eso hizo que la iglesia testificara públicamente a la comunidad para que viniesen a pertenecer a esa agrupación que tanto estaba impactando en Jerusalén. Hechos capítulo 2, usted lo sabe y lo vamos a corroborar una vez más. El versículo 41, 42 y 46. Libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El primer impacto evangelístico de la comunidad de fe de la iglesia fue grande, como 3,000 personas después de la experiencia en el aposento alto. Y todos esos, dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, que es la base de este mensaje. Ustedes saben que estamos hablando de la comunión en la iglesia, ¿verdad que sí? La comunión en la iglesia. Dice, y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una comunidad, era una congregación que lo que uno tenía lo compartía con el otro, eran de un mismo sentir, no cada quien estaba en su propia trinchera defendiendo sus derechos. Era una comunidad, eran uno, como el Señor había orado allá en el Evangelio de Juan, que todos fueran uno. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos creen, amada iglesia? Eso es lo que Dios quiere, que si un miembro del cuerpo se muere, que todos los miembros se duelan con él. Si un miembro de la iglesia se goza, todos reciban también esa honra. Yo enseñaba un día de esto en la iglesia, que está bien compartir y todos nos vamos tras del dolor, y ahí estamos, que el Señor le consuele, que el Señor le fortalezca, hermanas y hermanos. Pero cuando alguien recibe honra, logra un éxito, somos más reservados, somos más duros, somos más egoístas y no compartimos el éxito. La Biblia dice, hay que llorar con los que lloran, pero también gozarse con los que se gozan. Es interesante esto en la vida cristiana. Entonces la comunión de la iglesia apostólica era bien integrada. No solo en el dolor, sino también en el éxito, en el bienestar. Y noten ustedes, al liderazgo lo tenían en mucha estima. Eran, de hecho, pues, me voy a adelantar a sacar este poquito aquí. Cuando a Pedro lo capturó Herodes, que lo iba a asesinar en esta noche, la iglesia corrió a congregarse en una casa para hacer oración a Dios por el apóstol.
¿Cuántos alaban al Señor? Y oye, hay que ver, hermano, cómo sale. Él se metió y que hay que ver cómo sale. No, hermano, nosotros debemos saber dónde ir a la fuente de la respuesta, al poder de Dios, porque allí está la solución. La iglesia estaba haciendo oración a Dios por Pedro. Y Pedro estaba durmiendo, sujeto en medio de 12 guardias que lo tenían bien custodiado, de 4 grupos cada. 3 grupos cada. Sí, eran 3 grupos, creo. Eran 12 personas que lo estaban custodiando. Ella estaba durmiendo con las cadenas y llegó el ángel del Señor. O sea, la oración de fe tiene poder. Del justo puede mucho. Entonces la iglesia está orando por Pedro. O sea, Señor, mira a tu siervo. Me imagino que oraban así. Herodes lo va a matar. Si ya mató al primero, Señor, a tu siervo Jacob ya lo mató. Y ahora nosotros necesitamos a tu siervo Pedro para que siga predicando tu palabra, Señor. Es posible que le digan a algunos que digan tu voluntad y a otros sácalo de la cárcel. A otros quizás le digan, Señor, manda tu ángel, Señor, para sacarlo. Y de hecho, el Señor mandó el ángel. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque siempre hay oraciones diversas, ¿verdad? Siempre hay oraciones diversas. Vaya que ni Pedro ni pensaba que era un sueño, dijo. Cuando el ángel le dijo, Pedro, levántate, ponte tu sandalia, vámonos, he venido a sacarte. Pedro se levantó, salió. Cuando se abrió la puerta que queda ya al final de la calle, de la cárcel, se abrió por sí misma, dice, aquí parece que esto es un sueño, pero se fue buscando hasta llegar a la casa donde estaban los hermanos. Tocó la puerta y salió una muchacha llamada Rode a recibirlo, y del susto le volvió a cerrar la puerta. Dijo, ustedes a ver qué es lo que está pasando. Y dijo a los hermanos, allí está Pedro. Y ellos decían, es su ángel. El nombre de él no puede ser. Porque algunos oran pero con dudas todavía, ¿verdad? Pero qué interesante que se hace la oración. Pero Pedro insistía, dice la Biblia, de seguir llamando, y de verdad era Pedro, hermano. Y le dijo, cállense, que el Señor mandó su ángel y me sacó. Pero el siguiente día andaba predicando la palabra del Señor. Y qué interesante esto en la comunión, cuando nosotros nos juntamos. Ahora, en la comunión, versículo 46, creo que no se lo leí del capítulo 2, dice así: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que no hay muchas veces, sencillez de corazón. Siempre tenemos un corazón más prepotente nosotros. Ok, en la comunión, vuelvo otra vez a retomar el punto de la obra del Espíritu Santo ahí atrás para los problemas, porque siempre los problemas están cuando hay una iglesia que quiere avanzar, que quiere gozarse del Señor y tiene el Espíritu Santo. Siempre hay hostigamiento del maligno. Los demonios siempre se están hostigando. Siempre, es que ellos no duermen. Ese es el trabajo de Satanás, comandar agentes demoníacos para que le hagan la vida imposible a familias o a hermanos individualmente, pero que el Señor los reprenda. Porque nosotros estamos bajo la cobertura del Señor y bajo el poder del Espíritu Santo. Siempre hay demonios que se sientan en el hombro y le soplan en la oreja a uno y le dicen, mira, no te quiere el hermano, el pastor, mira, el servidor, mira, el consejero, y reprenda eso, sacúdase eso, porque usted sabe que son sus hermanos en Cristo. Es un trabajo tan terrible, tan sagaz que el diablo usa, hermano, de soplarle en el oído a uno, metiéndole cosas, malos pensamientos, y empezamos a cuestionar y a sospechar y a especular cosas que tal vez ni por cerca son.
Pero nosotros, el diablo nos hace sentir cosas esas. Enfoquémonos en la presencia de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la comunión los unos a los otros. No veamos al rival que tenemos frente a nosotros, veamos la imagen de Dios creada conforme a su voluntad. Es importante solucionar las dificultades entre la comunidad de fe. En la comunión que hay es bien fácil. ¿Por qué? Porque la Iglesia Apostólica solucionaba las dificultades con sabiduría y con un común acuerdo. Oiga bien, con sabiduría y común acuerdo. Usted ve los primeros Hechos capítulo 6, vea, que hay un problema entre los griegos, las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, en medio de la iglesia central de Jerusalén. Esto es bien importante, pero como número uno estaba el agente que mueve la iglesia, que es el Espíritu Santo, y tenían comunión con los dos grandes fundamentos, entonces ellos procedían con sabiduría a solucionar los problemas. Dice la Biblia, Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Esto es bien común en las iglesias, hermanos. Diga conmigo, murmuración, pero que el Señor la reprenda. Sí, pero porque que murmura aquí, que aquí, que allá, que aquí, que allá, que esto estorba la comunión de la iglesia. Que ya te fijaste que el hermano, que aquí, que allá, que murmura, que murmura. Y esa murmura bendita viene desde por allá. Que te fijaste tú que estábamos mejor allá en Egipto, allá comíamos los rábanos, la cebolla, los pepinos, los puerros, y aquí nos estamos muriendo de hambre y hasta que hicieron una revuelta y fueron a Moisés. Esta murmura. Eso hizo tanto que daña para romper y quebrar el vínculo de la comunión en la iglesia. Porque la murmura no tiene fronteras. Cuando nosotros le damos rienda suelta, no actuamos con la sabiduría de Dios y en el común acuerdo, la murmura llega a romper grandes instituciones, grandes comunidades. Grandes iglesias se parten. La murmura, aquí entra Satanás rompiendo la comunión de la iglesia. Dice que había murmura entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de que ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es más, por la comida entraron los murmuras ahí. Entonces los 12, los líderes importantes, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Oiga, ¿cómo dice? Atentamente, oiga esto. Agradó la propuesta. Diga conmigo, agradó. Es sabiduría, ¿verdad? Es docilidad. O sea, la murmura se vino abajo. Se desbarató, se despedazó la murmura cuando se presenta con sabiduría la propuesta. Cuando los 12 apóstoles presentaron a la congregación de todos los discípulos, nosotros estamos muy llenos de atención social y estamos descuidando la palabra y las oraciones. Así es que entre ustedes hay que buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, bla, 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 bla. Y agradó la propuesta.
Esta es la obra del poder del Espíritu Santo cuando sabe la iglesia estar en comunión. Agradó la propuesta, versículo que estamos, hermanos, 5. A toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeno y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto es cuando la iglesia está en comunión, que las propuestas son bienvenidas, con sabiduría y acuerdo. Hicieron el acuerdo, llevaron el efecto del acuerdo, y de hecho ahí sale Esteban, un varón con gran testimonio. Este fundamento de la iglesia da gran resultado, porque hasta los sacerdotes venían a obedecer a la fe. Okay. El primer gran fundamento es que el Espíritu Santo esté operando en la iglesia. El segundo gran fundamento es que la iglesia tenga comunión. El tercer gran fundamento para que una iglesia se desarrolle, crezca y se mantenga, es un trabajo bien integrado y unido en el liderazgo. Un trabajo bien unido, bien integrado en el liderazgo. Acabamos de ver la situación entre los apóstoles y los discípulos con el asunto de la viuda y el acuerdo que se tomó. Ahora bien, la iglesia apostólica más adelante, ustedes saben, avanzó, de manera que pasaron la barrera de la persecución de Saulo de Tarso. Algunos fueron mártires, sufrieron muerte por causa del Señor, pero la iglesia no paró. La iglesia se desarrolló, se mantuvo en un nivel que el Espíritu Santo la quería mantener, usando el valor humano, la pieza humana, es decir, al hombre o a la mujer en el liderazgo de la iglesia. Esta es parte de la comunión en la iglesia. Entonces, 1 Corintios 12, vaya conmigo, ya vamos a estar terminando, hermano, no se preocupen, ya va, casi vamos a terminar, gloria a Dios. Capítulo 12, primera de Corintios, le dije, ¿verdad? Capítulo 12, verso 27. Aquí, cuando vivimos la comunión, a nosotros es bien importante conocer esto. Dice del verso 27 en adelante, del capítulo 12 de Primera de Corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Aquí Dios está hablando de la relación entre el cuerpo humano y la iglesia, que así como el cuerpo tiene diversos miembros, así la iglesia tiene diversos miembros. Que la oreja no es lo mismo que la nariz, que el olfato, ni la cabeza lo mismo que las manos, ¿verdad? Entonces está hablando de esas diferencias que hay, porque nosotros los seres humanos, no solamente en sexo, de masculino a femenino es la diferencia, sino en cuestiones distintas de ver las cosas muchas veces, pero todo está en que vivamos la comunión, y eso es importante. Dice aquí: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y este es el denominador común en todas las iglesias para que haya comunión. Se llama el amor. Diga conmigo, el amor. Lo contrario al amor, ¿qué es? Odio, rencores, ver rivales en el prójimo. Y esto es duro llevarlo a meditar un momento cuando hay rivalidades de los discípulos al liderazgo, de la iglesia al ministerio que sirve en el liderazgo. Cuando empezamos a cuestionar el liderazgo de este y de otra y de otro punto de vista, cuando atrás hemos visto que aunque hubieron dificultades, pero con sabiduría y que con común acuerdo ellos solucionaban los problemas, nosotros nos empapamos de problemas y cero soluciones. Nos enfermamos de los problemas y no hay sanidad. Entonces, Pablo hace alusión al cuerpo de Cristo como el cuerpo humano con diferentes miembros. No este es igual al otro, ni el otro igual al otro, ni el otro igual al otro. Así que procurad los dones que el Señor le dé en el liderazgo, en el ministerio. Pero aún yo os muestro un camino más excelente, dice el apóstol, el amor. Dice el verso 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese de toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermanas y hermanos, pueden leer todos los 13 versículos del capítulo 13 de este libro, de esta carta 1 de Corintios. Van a ver que el amor excede a todo. Para mí, el amor está por encima de todo. Que yo tengo doctorado, que yo tengo ciencia, que yo tengo sabiduría. El amor es la columna vertebral de una iglesia en comunión. Denle fuerte aplauso al Señor en esta hora. El amor. Estimémonos los unos a los otros. Cuando hay amor los unos a los otros, nos vamos a tolerar los unos a los otros. Nos vamos a tener misericordia los unos a los otros. Yo le invito a que estudie el punto de la misericordia entre hermanos. Jesús habló en el Evangelio de Lucas: sed misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos también es misericordioso. Eso es importante. Eso es importante. Para que una iglesia esté en comunión entre el discipulado, la membresía y el liderazgo de pastor hasta los servidores, que sé yo, todo el liderazgo, la estructura es que haya comunión los unos a los otros. Muchas veces nosotros queremos desobedecer y desobedecemos al líder que Dios ha puesto. Pero cuando nosotros somos líderes, queremos que nos obedezcan, pero si nosotros hemos desobedecido, allí no nos va a gustar. Aunque no debemos de buscar venganza en ninguna manera. Debemos de ser accesibles. Porque este tema de la comunión en la iglesia es tan necesaria en estos tiempos para toda la comunidad de fe, para toda la iglesia del Señor. Yo, el pastor Pacheco me es testigo y yo estoy instando a los pastores: llevémonos mejor, invitémonos, hermanos, en la actividad, asistamos, pero no, cada quien en su cuarto, cada quien en su trinchera. Somos miembros del distrito, pero yo tengo tiempo así sinceramente les digo con toda franqueza, hermanas y hermanos, y aunque lleven la noticia donde la quieran llevar, pero es verdad, ni una tan sola vez la Iglesia Esperanza Viva ha ido a Waldo.
a una actividad. Ni la iglesia de Waldorf ha venido a la iglesia de Esperanza Viva. Les hemos invitado a vigilia, aniversario, ¿no? Y a ustedes que dan también, nosotros, cada quien es, y cuando el Señor nos dice que estemos en comunión los unos a los otros, el hecho de que ustedes estén aquí, nosotros allá, los otros allá, no quiere decir que somos individuales, somos el cuerpo de Cristo. Si algo le pasa a un miembro de allá, también lo debemos de sentir nosotros, ¿verdad? Nos debemos de condoler. Pero solo cuando se muere un pastor allí digamos, ay, que tan bueno que el pastor lo hago, tan bueno que el hermano. Solo cuando hay casos así. La comunión debe de estar los unos a los otros. Hay hermanos de la iglesia, puede ser que aquí tal vez, dos veces que he venido seguido, yo no he venido a andar viendo, pero puede ser que alguno nomás viene de último, es el primero que sale y no tiene ni le da la mano a nadie. Y somos la familia del Señor. ¿Sabe que yo en la iglesia? Yo hablo por mi experiencia. Hay veces que me entretienen mis nietos, que tengo una pandilla de nietos y que me caen encima, y a veces tengo que dejarlos por haber. Allá salgo corriendo, el hermano, Dios le bendiga, y ya va por allá. No lo alcancé. Porque no nos entretenemos un ratito. Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? No hay comunión. Algunos porque vienen lesionados, quizás que me fue mal, porque que los hermanos no son sinceros, y hay testimonios que no hay sinceridad. Que Dios reprenda eso, hermano. Dios nos ha puesto para hacer una congregación, para hacer una comunidad, para hacer una familia de fe. Entonces, saludar al líder, saludar a los hermanos, es para nosotros una bendición. Detenernos unos 2 minutos a ver cómo le ha ido. Mi hermano Meléndez se ponía, él, buena estrategia, la puerta se ponía. Ahí se ponía, nadie se le iba. Ahí cuando estaba en el New Hampshire. Nadie se le iba sin saludarlo, darle la mano. Te vaya bien, hermana y hermano. O sea, pero si no, rapidito se va la gente. Es tremendo, que Dios nos ayude. Ok, todo es un servicio de excelencia para el Señor, el amor excede. Todos integremos la comunidad de fe, liderazgo, discípulos o miembros de la iglesia, pero en comunión, hermano. Este año ya lo vamos a terminar. Yo siento que está yendo rápido y necesitamos cultivar la unidad los unos a los otros. Ese es el último y gran fundamento de una iglesia en comunión, lo que es el trabajo bien integrado, unido de la iglesia. Eso avanza, eso hace que la iglesia se establezca y se desarrolle aún más. Al finalizar esta exposición, hago notar lo que llamo el mecanismo o la máquina que hace funcionar o desarrollar o mantener la vida cristiana de la iglesia. Esa máquina yo la denomino con 5 grandes ruedas. Pablo a la iglesia más complicada de su tiempo, los corintios. Pablo les pone 5 ruedas que hacen que funcione. Es la máquina que funciona, y es lo que les mencionaba de 2 de Corintios, capítulo número 13, versículo 11. La lectura del principio. Número 1, tenemos ese funcionamiento. Por lo demás, hermanos, mire, como concluyendo todo lo que les he hablado de la comunión de la iglesia, lo que este mecanismo hace funcionar la vida de la comunidad de fe, la iglesia. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Primero, tened gozo. ¿Cuántos tienen gozo aquí? Hay un gran motivo para tener gozo. Me viene esto en mente, te lo voy a decir. Y que pensé venirles a predicar ahora, pero Dios me cambió el panorama. El salmista dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de mi salvación.
Un gran motivo para tener gozo en la iglesia, en comunión, es el gozo de nuestra salvación. Tener gozo por nuestra salvación. ¿Por qué? ¿Usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Entonces dice la Biblia que somos salvos por su gracia. Hay que estar gozoso. El salmista experimentaba ese gozo y cuando estaba contrito por su pecado, vuélveme el gozo de mi salvación. Lo desesperaba. Yo no sé cuántos hermanos se quedan en la casa un domingo, otro domingo, tercer domingo, al mes aparece. ¿Qué gozo traerán? ¿Cómo vendrán? Digo yo, pero aquí se recupera el gozo. Si viene constantemente, hay gozo. Y si no lo siente, órale al Señor, dígale, vuélveme, Señor, el gozo. Pablo dice, por lo demás, hermano, por lo demás, el gozo. Primer gran maquinaria que hace funcionar. Lo siguiente dice, consolar, perfeccionado. El gozo nos ayuda a ser redarguidos por el Espíritu y nos va puliendo, nos va perfeccionando. En tercer lugar, consolado, es la comunión. Consuélense los unos a los otros. En la alegría y en el dolor, consuélense. Porque eso no le falta al pastor. Al Pacheco no le falta el consuelo. Ahí lo tiene a su lado. Pero aquí lo generaliza. Consolaos los unos a los otros. En cuarto lugar, ser de un mismo. Sentir compasivo, amando. Y quinto lugar, vivir en paz. ¿Cuánto creen que es bonito vivir en paz? Es lo mejor. Y hasta las enfermedades se van. Pero cuando hay guerra, hermano, fácilmente se enferma uno. Que del cerebro, que de los nervios, que del corazón, que del... una serie de cosas. Cuando no hay paz. No sé cómo muchas iglesias sobreviven, hermanos, a guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras. Se levanta una, se termina, viene la otra y ahí están. Pero aunque haya guerras, nosotros sabemos defendernos en el amor de Cristo, pero hay que terminar con las guerras, porque a paz nos ha llamado nuestro Señor. Eso es importante, la comunión de la iglesia. Y dice el versículo, los versículos cuando dice y saludados los unos a los otros como con los santos. Lo que Pablo quería, esta iglesia tan compleja. Pablo, y noten ustedes que está como cerrando el mensaje de las dos cartas que da Pablo. Les dice, ámense ustedes, tengan paz y salúdense los unos a los otros con el beso en la mejilla. Todos los santos os saludan. O sea, ustedes están tomados en cuenta por todos los otros hermanos de las otras regiones, de Macedonia, de Acaya, de Asia. Todos están ustedes tomados en... Y la gracia del Señor Jesucristo, la divinidad, y la gracia del Hijo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Te gozas por la palabra del Señor? Es hermoso. No hay nada más hermoso en esta vida, aparte de nuestra familia de la casa, que es tener la familia del Señor, que es tener la familia de la fe. Yo sé que me reúno constantemente con mi familia de la fe, y yo estoy allí viéndome con ellos. Porque se goza uno con los compañeros de trabajo. Yo, hermano Elpidio, toda la mañana lo veo. La mayoría de mañana. ¡Hermano Elpidio! Dios le bendiga. No se goza. Y compañeros de trabajo. Por él estoy trabajando ahí donde yo estoy trabajando. Valga el comercial y el testimonio. Él es el culpable que van de ahí peleando con los otros compañeros. Pero hermano Elpidio, sabe la comunión que hay en los compañeros y que son unos bien complicados. Con el que yo ando, un tipo bien complicado, pero hay
tengo años de andar con este hermano, ¿sabes? No hay cosa más linda, porque, mire hermano, no piense usted que vamos todos a ser perfectos, todos tenemos cosas bien complejas, bien diferentes. El asunto es amarnos. El amor excede a todo. El amor nos lleva a vivir en paz. El amor nos lleva a tener sabiduría y a compartir. Eso es importante. Usted viene a la iglesia y dice: voy a ver a mis hermanos. Bueno, primeramente voy a alabar el nombre del Señor y llevo gozo y voy a gozarme de la presencia, pero voy a ver a mis hermanos. Voy a estimularme con ellos en el gozo del Señor. Porque es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Nadie va a decir: ¿qué haces aquí, hijo? ¿Por qué vienes? Cuando su hijo viene a su casa, sus padres no le van a decir a sus hijos: andate por allá, viejo, que no te quiero. No, viene a su papá. Y algunos desde la calle salen a encontrarlo. Eso es maravilloso. La comunión en la iglesia es maravillosa. Eso es bien integrada, bien completa. Desde sus padres hasta el más pequeño. Desde el liderazgo hasta el miembro de ayer. Eso es importante. Pónganse de pie en esta hora. Démosle gracias al Señor, hermanas y hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es mi buen deseo que el Señor les bendiga y sigamos adelante. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria a ti en esta preciosa hora, Señor del día. Nos has permitido el privilegio de estar adorando y glorificando tu nombre. Ha sido para nosotros toda una bendición, Señor.